Están jóvenes, para hoy tenemos el tema 7, riego localizado. El riego localizado consiste en aplicar el agua en una zona más o menos restringida del volumen del suelo que habitualmente ocupan las raíces. Sus características principales son: no se moja la totalidad del suelo, se utilizan pequeños caudales a baja presión, el agua se aplica con alta frecuencia. La localización del agua en la proximidad de las plantas se manifiesta en que se modifican algunas características de las relaciones suelo-agua-planta, tales como la reducción de la evaporación, distribución del sistema radical, régimen de salinidad, etc. La alta frecuencia de aplicación del agua implica unas importantes consecuencias sobre su aprovechamiento, ya que al estar siempre el suelo a capacidad de campo muy próxima a ella, las plantas absorben el agua con mucha facilidad. Aquí tenemos una imagen donde podemos ver a la tubería donde se encuentran los emisores, ya entre dos hileras de plantas. El riego localizado incluye entonces el riego por goteo y el riego por microaspersión. El riego por goteo, en este sistema, el agua se aplica mediante dispositivos que echan el agua gota a gota o mediante un flujo continuo con un caudal inferior a 16 litros por hora. En cambio, en el riego por microaspersión, el agua se aplica mediante dispositivos que echan el agua en forma de lluvia fina con caudales comprendidos entre 16 a 200 litros por hora por cada emisión. El riego localizado y en las relaciones suelo-agua-planta. La localización del agua y la alta frecuencia de su aplicación tienen repercusiones importantes en las relaciones suelo-agua-planta. Una de las primeras relaciones es la pérdida del agua en el suelo. La evapotranspiración comprende las pérdidas de agua ocasionadas por evaporación del suelo y por transpiración de la planta. En el riego localizado se moja una parte de la superficie del suelo, por tanto la pérdida por evaporación será menor. En cambio, la transpiración puede ser mayor en el riego localizado debido a que el suelo seco se calienta más que el suelo húmedo y ello provoca un aumento en la temperatura del follaje. Pero el verdadero ahorro del agua consiste en que se eliminan las pérdidas por percolación profunda y por escurrimiento superficial. Otra relación es el régimen de humedad. Existe un nivel de agua en el suelo llamado nivel mínimo, encima del cual la planta se desarrolla satisfactoriamente. Cuando el agua desciende por debajo de este nivel, la planta tiende a hacer un esfuerzo mayor para absorber el agua, la cual repercute en una menor absorción y en consecuencia una menor transpiración y disminución del rendimiento. Otra relación es la aireación del suelo. En los riegos por gravedad y aspersión se suelen utilizar dosis grandes de riego. El suelo queda saturado de agua después del riego, por lo que puede presentarse problemas de aireación en suelos arcillosos. En el régimen localizado, el suelo solo se satura un volumen reducido próximo al emisor, con lo cual no se presentan problemas de aireación. Otra relación es la distribución del sistema radical. Numerosas experiencias han puesto de manifiesto que las plantas pueden desarrollarse normalmente con un volumen de suelo inferior al que normalmente ocupan. Ello se debe a que el sistema radical se desarrolla rápidamente en la zona húmeda disponible, por lo que no es raro que en la zona húmeda de riego localizado se encuentren concentraciones de raíces de 3 a 4 veces mayor que en otros riegos. Otra relación es el bulbo húmedo. Se llama bulbo húmedo al volumen de suelo humedecido por un emisor de riego localizado. El movimiento del agua en el suelo determina la forma y el tamaño del bulbo húmedo,
y se tiene una gran importancia, ya que en el desarrollo del sistema radical de las plantas intervienen estos bulbos o estas áreas mojadas, ¿no? Estos volúmenes mojados. Esto se le llama bulbo, ¿ya? Son de 3 formas y eso se debe a que la forma y el tamaño del bulbo húmedo dependen de los siguientes factores. Uno es la característica del suelo. En suelos arenosos y con gran cantidad de poros grandes, el agua circula con mayor facilidad hacia abajo, mientras que en suelos arcillosos el agua se extiende con más facilidad hacia los lados, como se ve en la figura. Y aquí tenemos un suelo arenoso, suelo franco y un suelo arcilloso. Estos nombres son nombres en inglés. ¿Ya? Hay otro factor que es el caudal de cada emisora. A mayor caudal corresponde una superficie mayor de charco, por tanto el bulbo es más extenso en sentido horizontal, ¿ya? Como en este caso. Y el tiempo de riego, a medida que crece el tiempo de riego, el tamaño del bulbo aumenta en profundidad, pero muy poco en el sentido horizontal. Aquí tenemos dos diagramas, aquí con un caudal de 4 litros por hora y en este otro caso con un caudal de 20 litros por hora. Y como se ve en esta parte el bulbo mojado es mucho más profundo, en este caso por el encharcamiento más extenso, ya el bulbo mojado se ve un poco más horizontal. Y ahí los tiempos son estos de 4, 8 y 16, igualmente aquí. Hay otra relación que es la salinidad. A medida que disminuye el agua se incrementa la concentración de sales, con lo cual se incrementa la tensión osmótica de la disolución y las plantas encuentran mayor dificultad para absorber el agua. En el riego localizado se mantiene un nivel alto de humedad y en consecuencia un nivel bajo de salinidad. Por eso se puede utilizar aguas con mayor contenido de sal que en otros métodos. La concentración de sales del bulbo va ascendiendo progresivamente hacia la periferia del mismo, sobre todo en la zona superficial, en donde se presenta con frecuencia una corona blanca de sales. ¿Ya? Aquí tenemos un diagrama donde las sales están más en la periferia o al borde y en la parte más alta, la más oscurita. Esto significa que hay más sales. Entonces, esta es la forma que se distribuyen las sales en el bulbo. Y en la parte central siempre va a estar las raíces, por tanto, no alcanzan mucho el área salina. Otra relación es la aplicación de fertilizantes. En el riego localizado, el sistema radical de las plantas está contenida en el bulbo húmedo prácticamente en su totalidad. Por tanto, hay que localizar el fertilizante dentro del bulbo. El mejor modo de hacerlo es aplicar los fertilizantes disueltos en el agua de riego. Ventajas e inconvenientes del riego localizado. El riego localizado ofrece una serie de ventajas e inconvenientes que son precisos conocer y evaluar para tomar una decisión razonable al momento de elegir o no su implementación. Entre las ventajas tenemos el mejor aprovechamiento del agua, la posibilidad de utilizar aguas con un índice de salinidad más alto, mayor uniformidad del riego, mejor aprovechamiento de los fertilizantes, incremento de la cantidad y calidad de las cosechas, menor infestación por malas hierbas debido a la menor superficie humedecida, posibilidad de aplicación de fertilizantes, mejoradores químicos y pesticidas en el agua de riego, facilidad de ejecución de las labores agrícolas al permanecer seco parte de la superficie del suelo, ahorro de mano de obra. Y entre los inconvenientes tenemos los siguientes: se necesita de personal más calificado, hay que hacer un análisis inicial de agua. Cuando se maneja mal el riego, existe el riesgo de salinización del bulbo húmedo.
Hay que vigilar periódicamente el funcionamiento del cabezal y de los emisores con el fin de prevenir obstrucciones. Es preciso hacer un control de las dosis de agua, fertilizantes, pesticidas y productos aplicados al agua de riego. Exige una mayor inversión inicial. Bueno, hasta aquí nuestro tema. Continuamos en la próxima clase. Muchas gracias.